¿Cómo controlamos el subconsciente en situaciones complejas? Es impresionante, es un campo que a mí me fascina y lo investigo desde hace muchos años. Que te abras sencillamente a no controlar, sino a dejarte moldear. Y lo que nos falta es humildad para abrirnos al misterio, humildad para abrirnos al silencio, humildad para abrirnos a lo que no tiene forma, porque lo queremos controlar todo. Entonces, no, yo esto lo tengo que controlar. ¿Pero cómo vas a controlar el viento? Pues es exactamente igual. Tú te haces una alineación con el inconsciente y entonces el viento va a tu favor y te lleva a donde quieras, porque la fuerza del inconsciente es difícil de describir a la hora de sanar enfermedades, a la hora de mostrarte recursos y de aflorar recursos que no tienes ni idea que tenías, a la hora de mostrarte caminos que previamente estaban ocultos. Es tan brutal esa fuerza. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos una idea a veces muy limitada del inconsciente, y cuando hablamos del inconsciente estamos pensando en los grandes conflictos neuróticos, en los grandes conflictos de Edipo, de Electra, etcétera, etcétera. Claro que hay cosas en el inconsciente. Pero precisamente, si esas cosas te están lastrando en tu vida, más vale que las veas para que las puedas gestionar. Intentar dominarlas, intentar controlarlas, no ayuda a la solución. A mí lo que me ha ayudado muchísimo para conectar con el inconsciente ha sido el mindfulness, la meditación, brutalmente, entrar en silencio, contacto con la naturaleza, escuchar a personas con enorme sabiduría, y me ha ayudado brutalmente la lectura. Cuando tú realmente conectas con el libro y ese libro te está transmitiendo cosas que van más allá de las letras. Es como si hubiera dos dimensiones preciosas en la realidad. Mario, ¿todo pasa por algo? Hay dos formas de ver, desde mi punto de vista, la vida. Como algo completamente azaroso, es decir, una cosa puramente, una evolución mediada por el azar, o como algo perfectamente organizado por una inteligencia de otro orden. Para mí, en mi vida personal, el considerar y el vivir conectado con una vida que quiere lo mejor para mí me ha ayudado muchísimo a pasar de una forma distinta episodios duros. Entonces, lo que normalmente en el mundo de la pura evolución, lo que se llama el materialismo, que no es la negación de lo material, es que todo se justifica desde la materia, donde el materialismo se queda corto, a mí me parece que la trascendencia nos abre. Para el materialismo puro sería una casualidad, desde la otra dimensión sería una causalidad. Si yo me enfrento a lo que me está pasando y activo la amígdala, seré mucho más incapaz de resolverlo. Si yo acepto esta realidad que esconde una lección que de momento no veo y me abro a aprender la lección, yo mantendré, estoy hablando a nivel puramente biológico, mantendré mis zonas anteriores del cerebro plenamente operativas y podré navegar mucho mejor. Por eso es tan importante gestionar ese estado de nervios o ese estado de... El problema está aquí, voy a intentar solucionarlo mediante... En ese momento no te vas a poner a relajarte, pero sí manteniendo la calma y no poniéndote nervioso. Sí, y fíjate, Marina, a veces estos procesos son tan rápidos que no es fácil, nada fácil mantener la calma si inmediatamente no tomas el control de tu foco. Inmediatamente tu foco tienes que dirigirlo a la solución. O sea, nada de buscar chivos expiatorios, nada de buscar culpables. ¿Dónde está la solución? Entonces, el foco es rapidísimo cuando tú tomas control en ese sentido. Entonces, ¿a dónde llevo yo el foco? El foco siempre a ganar, nunca a no perder. El foco a la solución, no al problema. El problema ya sabes que está, ¿no? Es como si una persona se está ahogando. En el mar hay tablones por ahí flotando, pero la persona está diciendo, ¿por qué estoy aquí? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Que no. Si lo importante es cómo salgo de aquí. ¿Cómo salgo de aquí? Porque resulta que tienes un tablón, pero no lo ves, entonces te vas a ahogar por no buscar la solución. Y esto nos pasa muchísimo a los seres humanos, con lo inteligentes que somos. Madre mía, qué torpezas cometemos a veces. Y ahora hay muchas personas que se han quedado atrapadas en el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a la incertidumbre.
Y esto es importantísimo que os lo comente, porque hay dos palabras que están sonando muchísimo, por lo menos en temas en los que he estado yo y me han preguntado en distintos lugares. Una es incertidumbre y otra reinventarse. Entonces, a veces me comentan que el ser humano que ante la incertidumbre como que se siente impotente. Y claro que muchas veces nos sentimos impotentes. Se nos han dicho desde pequeñitos, unos a otros nos hemos ido repitiendo, más vale malo conocido que bueno por conocer, pues claro, la incertidumbre no la quiero, prefiero lo familiar aunque sea malo. Pero fijaros qué cosa tan curiosa. Cuando nosotros en la incertidumbre solo vemos lo desconocido, lo que no controlamos, lo que no gobernamos, y nos empezamos a poner tensos porque nos parece que esa incertidumbre es lo mismo que un mundo hostil, es como imaginaros que en esta tarima en la que estoy yo pensara que está rodeada de minas antipersonas. Pues me quedaría completamente rígido, me quedaría bloqueado, me quedaría incapaz de moverme. Sin embargo, si yo sé que tiene sus peligros, como también los tiene la zona familiar, la zona de la que venimos, yo puedo explorar, yo puedo moverme, yo puedo dar un paso adelante, puedo dar un paso detrás y conocer el territorio. ¿Por qué es tan importante establecer una relación radicalmente distinta con la incertidumbre? Lo vais a entender clarísimamente. Mirad, quiero que visualicéis un bosque precioso. Y sabéis que uno de los grandes problemas de los bosques, sobre todo en veranos muy calurosos, en veranos donde llueve poco, son los incendios. Si nos enteráramos de que un bosque está ardiendo cuando lleva horas y horas y horas quemándose, sería poco lo que podríamos hacer para intentar reducir el daño. Hay unos detectores de humo en distintas regiones del bosque para avisar lo antes posible a todo el servicio forestal, a todos los bomberos, para aquellos que son verdaderos héroes y heroínas, intenten sofocar ese incendio. Pues nosotros tenemos en el cerebro unos detectores de peligro que se llaman los núcleos amigdalinos. Están justamente situados encima de las orejas, en los lóbulos temporales del cerebro. El cerebro tiene distintos lóbulos, los lóbulos temporales están a la altura de las orejas y ahí están los núcleos amigdalinos. Ahí está nuestro detector de peligro. ¿Cuál es el problema con el detector de peligro? El problema del detector de peligro es que no solamente se activa por peligros reales, un animal agresivo que me quiere atacar o una persona que me quiere robar o que me quiere herir por la razón que sea, y que lógicamente yo lo veo, la amígdala en 40 milésimas de segundo reacciona y va una cantidad enorme de sangre, de glucosa, de adrenalina a mis músculos y yo corro como si fuera una gacela. El problema de este detector de humo es que puede ser engañado por la mente. Y al ser engañado por la mente produce una serie de cambios que no son nada favorables para hacer frente a la dificultad, a la complejidad y a un territorio que todavía no conozco. ¿Por qué se activan los núcleos amigdalinos? Porque el lenguaje es muy poderoso. Y cuando hablamos de incertidumbre, automáticamente en el inconsciente se abren dos cajones. Un cajón de imágenes, desconocido, peligroso, y un cajón de sensaciones. Y empiezo a notar un nudo en el estómago, que la respiración se me altera, que el cuerpo se me contrae, que el rostro se me queda gélido. Y diréis, Mario, es una palabra, sí, pero es que las palabras son como las cerezas. Usas una palabra y te abre una serie de cajones que están en contacto con el inconsciente. Entonces, ¿qué os quiero proponer? Lo que os quiero proponer, queridos, es que veáis en la incertidumbre oportunidad. A veces, cuando uno le da la vuelta a una situación, puede encontrar una oportunidad. Pero si ya la rechaza, si ya se resiste, es imposible. Entonces, claro que va a haber complejidad, claro, la hay, claro que hay peligros, por supuesto, pero no es lo único que hay. También hay oportunidades, también hay posibilidades, también hay caminos. ¿Y por qué es tan importante que asociéis a incertidumbre la palabra oportunidad? Porque quiero que abráis otros cajones en el inconsciente, cajones de ilusión,
cajones de posibilidad, cajones de crecimiento, de evolución. Y cuando tú vas entrenando este lenguaje transformacional, dices, de acuerdo, incertidumbre, es verdad que noto estas sensaciones de incomodidad, pero me voy a posicionar que también hay oportunidad y sabemos que es así, sabemos que es así. Poquito a poco tú vas trayendo ese registro que va de alguna manera compensando esa sensación de sentirte perdido, de sentirte perdida, y que te ayuda a adaptarte. Biológicamente, ¿esto cómo sucede? Pues sucede de la siguiente manera, fijaros. En un entorno nuevo, en la nueva realidad, todos vamos a tener que estar muy atentos a lo esencial, descubrir los patrones que funcionan. Lo mismo que si yo voy al Japón, tengo que entender cómo la gente saluda, cómo la gente se relaciona, cómo la gente negocia, cómo la gente establece vínculos, cómo se mueve, y tengo que estar muy atento a eso. Tengo que ser muy rápido aprendiendo. No puedo estar días y días para aprender cosas básicas, tendré que aprenderlas rápidamente. Tengo que ser creativo a la hora de encontrar nuevas soluciones a situaciones en las que no me he visto antes. Todo eso depende de la parte anterior del cerebro, de lo que se llama el cerebro ejecutivo. Pues cuando nuestro detector de humo, nuestro detector de miedo, nuestro detector de peligro se activa, todas esas capacidades las pierdo. Es decir, me voy al Japón, en esta metáfora que estamos utilizando, me siento en territorio hostil porque es no familiar, la parte anterior del cerebro, el cerebro ejecutivo, empieza a funcionar mal y soy absolutamente incapaz de adaptarme por inteligente que sea. Por eso, mi propuesta es siempre ir a cualquier terreno marcado por la incertidumbre, y esta realidad, la nueva realidad, lo es, con esa mente abierta, deseando conocer, deseando comprender, deseando explorar, deseando mejorar y deseando evolucionar. Todos sabemos esto, cómo cambia la experiencia las cosas. Cuando vas con esta apertura, con este deseo de conocer, o cuando vas cerradito y dices, no, yo voy a imponer mi modelo a la realidad. No, la realidad es que en Japón saludan de otra manera, la realidad es que en Japón comen de otra forma, la realidad es que en Japón establecen negociaciones y vínculos de una forma diferente de cómo se hace en Europa.